Bueno, volvimos y en esta oportunidad tenemos nuevamente a Jonathan Rodríguez con la columna de historia, Pasado Pensado. Buen día, Jonathan. Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bueno, qué alegría volver, me renovaron el contrato. Otro año más. Por lo menos una columna más. Es verdad, porque bueno, quería arrancar. La primera columna fue el año pasado. Exactamente, viste cómo es de fantástico el tiempo, sí, ¿no? Sí. El año pasado voy a este régimen de una columna por año. Quería felicitarlos por el programa del sábado pasado, porque es grande el esfuerzo de salir de estudios, hacer un programa que se escuche también, que salga también, que sea tan interesante, así que está buenísima la propuesta y quería felicitarlos. Muchísimas gracias. Muy buen programa. Muchas gracias. Qué bueno que se escuchó. Bueno, ¿cómo, perdón? Qué bueno que se escuchó bien, digo. Sí, se escuchó perfecto. No, porque viste que bueno, el público quizás ya lo sabe, pero cuando uno sale de estudios es mucho más complejo y bueno, y es una apuesta que está buenísima, que es desafiante y le salió genial. Así que felicitaciones por el programa. Esperemos en esta columna estar a la altura del programa. Obviamente. Arrancó, ¿les parece? Dale. Vamos arriba. Vamos a hacer un ejercicio de recordar, ¿no? Como decíamos, bueno, fue el año pasado la columna y yo pensé una columna que después se transformaron en dos. Esta es la segunda parte, y cuando estaba escribiendo esta segunda parte, bueno, me van a quedar en tres, así que nada indica que capaz que puedan ser 4 columnas sobre la misma temática, pero bueno, porque tiene mucho de actualidad. Vamos a recordar un poquito de qué hablamos en aquella columna, y yo decía, bueno, han ocurrido cambios programáticos, hay una transformación educativa, y han ocurrido cambios de programa en todas las asignaturas, pero me detenía concretamente en los cursos de historia, y en concreto el curso de tercero, que ahora se llama noveno. Yo decía, bueno, es un curso que se va a dedicar a trabajar historia del Uruguay en el siglo XX, y ese curso incorpora una nueva bibliografía de consulta para los docentes, y por lo tanto son sugeridas para preparar sus clases, y ahí hacíamos foco. No es el objetivo mío de esta columna mencionarlo, ¿no? Pero por una persona que no está en el palo de la educación, pero ¿por qué es importante eso de las bibliografías? Es decir, ¿qué importancia tiene que haya un libro, no haya otro? Y en realidad, crear una bibliografía, es decir, crear una lista de libros sobre determinados temas, es un ejercicio de poder. Porque hay una autoridad que decide qué libros van a estar dentro de esa bibliografía y qué libros no van a estar. Sobre una serie de temas hay un montón de autores y autoras escribiendo, y la autoridad educativa termina decidiendo a quiénes incorpora y a quiénes no. Y eso es un ejercicio de poder decidir quiénes quedan afuera y quiénes no, quiénes tienen más autoridad en determinado tema, porque la autoridad educativa, que es muy potente, lo decide. Haciendo como paralelismo, es como la lista de los jugadores de la selección, ¿no? Hay muchos jugadores, pero a la selección van a ir 23. Y es un ejercicio de autoridad del técnico decidir quiénes están adentro y quiénes están afuera. Y no es lo mismo estar adentro que estar afuera, ¿no? Estar adentro es competir, estar adentro es formar parte de la selección. Bueno, estar adentro de una bibliografía también es formar parte de una selección de libros. Por eso es siempre discutible, porque es un ejercicio de poder. Y ahí señalábamos la incorporación de algunos trabajos que no estaban en la bibliografía anterior y que llamaban un poco la atención, porque no eran propiamente trabajos producidos por historiadores profesionales, sino que, bueno, se incorporaban trabajos de periodistas, que son muy respetables, pero fundamentalmente por un intelectual y político de gran trayectoria en la historia uruguaya de los últimos 50 años. Obviamente hablamos de Julio María Sanguinetti, y en concreto hablábamos de la incorporación del libro, de uno de sus libros, La agonía de la democracia. Sanguinetti es un político muy prolífero, es uno de los pocos políticos que ha tenido el Uruguay que además de políticos han sido escritores. Antes era más común que los políticos uruguayos escribieran, es decir, ese político intelectual ahora escribe en tweets, ¿no? Pero Sanguinetti sigue siendo ese político de la vieja guardia que sigue produciendo materiales, y La agonía de la democracia es uno de sus libros más conocidos. Y decíamos en esa primera columna que este hecho, que generó debates a finales del año pasado, en realidad lo íbamos a utilizar como una excusa, no para hablar de este momento, sino para hablar de qué es la historia, y en particular sobre qué relatos existen sobre el pasado. Y allí identificábamos distintas formas de abordar el pasado, como lo eran, por ejemplo, los trabajos periodísticos, las memorias, y ahí estuvimos un rato conversando sobre la potencia que tiene, la potencialidad de las memorias,
las cronologías, los relatos construidos por actores tan poderosos como los partidos políticos, y lo que significa la investigación realizada por historiadores e historiadoras. Y como la historia, decíamos, es un campo de batalla sobre el pasado, intentábamos calibrar un poco cuáles de estos abordajes del pasado contaban con el mayor rigor académico, y señalábamos que, bueno, las investigaciones realizadas por los historiadores y las historiadoras, lejos de estar desprovistas de interpretación, porque claramente hay interpretaciones en cada trabajo historiográfico, se basa en un trabajo crítico y riguroso de fuentes, ¿no? Es decir, que la fuente es el ladrillo con el cual se construye la interpretación, pero siempre se parte de la fuente y no hay opacidad, es decir, no se ocultan fuentes, no se modifican fuentes, no se trastocan los hechos del pasado. Sobre eso se construye la investigación. Es decir, no hay ocultamiento y se muestra el método con el que se trabaja, ¿sí? Es como una especie los historiadores hacen como una especie de operación a corazón abierto del pasado, ¿no? Donde están todos los instrumentos, todas las fuentes y está toda la vida. Y bueno, cada uno hace su interpretación. Bueno, eso fue en lo medular el contenido de la primera columna. ¿De qué vamos a hablar en esta segunda columna? Bueno, esta es una continuidad. Podríamos dedicar unos minutos en esta segunda columna a reflexionar el porqué de la introducción del libro de Sanguinetti del programa de Historia del Uruguay, ¿no? Y si bien al final quizás haga una reflexión sobre esto, no es lo que hoy me interesa hablar con ustedes en esta segunda columna. En realidad lo que nos interesa reflexionar en concreto es sobre la hipótesis que plantea dicho libro, ¿no? Es decir, qué es lo que dicho libro plantea, y hacer como una especie de ejercicio que solo los historiadores hacen y que es muy interesante, que es analizar las condiciones de producción de ese libro, ¿sí? Los historiadores trabajan mucho con esta idea de, bueno, ¿cuáles son las condiciones de producción de un libro? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la cocina del texto? ¿No? El libro es el plato, ya servido, ya pronto. Los historiadores, más que saborear el plato, lo que hacen es, bueno, ¿y cómo se generó este plato? ¿Cuáles fueron los ingredientes? ¿Cuáles fueron las recetas? ¿Quién es el cocinero, la cocinera, el chef que hizo esta receta? ¿A quién se parece? ¿De quién se distancia, no? Es decir, reflexionar sobre, en el caso de un libro de historia, cuándo surgió, de qué nos quiere convencer, qué utilidad tiene o para qué fines trabaja ese texto o el autor y cuáles son sus contendientes, es decir, a quiénes les habla, ¿no? Ese ejercicio lo hacen mucho los historiadores y se lo propongo hacer sobre este libro de Sanguinetti, ¿no? Por un tema de tiempo no vamos a hacer una reflexión muy desarrollada, pero sí, por lo menos vamos a intentar dejar algunas ideas. Y más que nada lo que me interesa a mí en esta columna es dejar varias preguntas para que quienes nos estén escuchando se interesen y busquen sus respuestas. Vamos a enfrentar más problemas que soluciones, más preguntas que respuestas, y eso me parece que si logramos eso en esta columna yo me doy por satisfecho. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? A ver, una vez retornada a la democracia en el año 1985, como todo hecho traumático, que fue en concreto esto para la sociedad uruguaya, empezaron a partir de 1985 tímidamente a aparecer las primeras reflexiones acerca de los motivos por los cuales los uruguayos y las uruguayas habíamos llegado a transitar 12 años de autoritarismo y terrorismo de Estado. Se terminó, se puso fin simbólicamente a un hecho muy traumático y empezaron a aparecer los primeros intentos por explicar, bueno, qué pasó. Pero había un hecho muy importante, ¿no? Al momento de explicar esto, ¿no? La tan ansiada democracia estaba ahí, ¿no? Se había recuperado y ahí estaba la tan deseada libertad, y ahí estaban los partidos políticos, y ahí estaban las elecciones, y ahí estaba la prensa libre, es decir, ahí estaba todo, ¿no? Es decir, reflexionábamos sobre por qué nos había pasado el golpe de Estado y el autoritarismo, pero habíamos recuperado la democracia y la democracia era como la novedad que deslumbraba, ¿no? Entonces, partidos políticos y también varios intelectuales, y acá la ciencia política uruguaya tuvo mucho que ver, comenzaron a relacionar esta democracia recién restaurada con aquella que habíamos perdido en 1973, ¿no? Es decir, el discurso que fue ganando lugar luego de la dictadura, luego de la recuperada democracia, decía en forma simplificada que los uruguayos habíamos recuperado una democracia que era una identidad nacional, que había formado parte de la normalidad de casi todo el siglo XX, que más que crear una democracia en 1985, nosotros lo habíamos restaurado con las mismas características y bonanzas y virtudes que aquella que nos hizo el país modelo o la Ciudad de América. Es decir,
la idea de que la democracia recuperada en 1985 era la misma que habíamos perdido en el 73. Esto obviamente fue un relato construido sobre el pasado, pero que no tenía mucho que ver en realidad con el presente en el que fue elaborado, ¿no? Más que intentar explicar el pasado, lo que muchos políticos, intelectuales estaban haciendo era hablando desde el presente. ¿Y por qué se optó por afirmar esto? ¿Por qué se optó por crear este relato? Bueno, algunos podrían decir que era tan endeble la democracia, tan débil la democracia que se había recuperado, que era necesario conectarla con cierta profundidad que solo le daba unirla a cierta esencia uruguaya. Es decir, la democracia no era algo nuevo, la democracia recuperada no era algo nuevo, en realidad siempre fuimos eso, y ahora lo volvemos a hacer con las mismas características, ¿no? Esto no es una novedad, y como toda novedad endeble, sino que esto está conectado con una tradición, con una cultura uruguaya que siempre fue democrática. Es decir, había ahí una esencia, ¿no? Algo más profundo. Otra forma de ver este fenómeno, sin embargo, podría decir que hacer foco en el interés concreto que tenían los partidos políticos uruguayos por defender esto, ¿no? A ver si me siguen en esta reflexión. Si su rol en la democracia uruguaya antes del golpe había sido tan protagónico, una vez recuperada la democracia en 1985, era necesario contarle a la gente que esta democracia era la misma que aquella previa a 1973, y que por lo tanto el protagonismo de los partidos políticos debía ser el mismo, ¿sí? Es decir, si esta es la misma democracia que antes del golpe, y la democracia antes del golpe era una democracia de partidos políticos fuertes, particéntrica, si esta democracia es igual a aquella, el protagonismo de los partidos políticos hoy debería ser el mismo, debería ser un protagonismo muy importante. Entonces quedó girando la idea de que si había partidos, había democracia, y si no había partidos, ahí había una dictadura, ¿no? Pero a este relato le falta un capítulo más, que era, por otro lado, muy intuitivo, ¿no? Si los partidos políticos son la democracia, ellos no pueden ser responsables de su agonía. Los responsables, de hecho, de la agonía de la democracia y de la dictadura debían ser otros agentes apartidarios, no partidarios. Entonces los demonios debían estar en otro lugar. Esos demonios, indefectiblemente, eran los militares y fundamentalmente la guerrilla Tupamara. Entonces, el relato que se construye post-dictadura queda de forma simplificada más o menos de la siguiente manera, como para resumir esto. En un contexto de crisis económica y social, la democracia y los partidos políticos, pensemos los partidos políticos Colorado y Nacional, se vieron atacados por un proyecto político revolucionario que, rompiendo con la tradición pacífica del Uruguay, utilizó la violencia contra las instituciones para llegar al poder e implementar un régimen comunista, como había ocurrido en Cuba a través de la revolución liderada por Fidel Castro y por el Che Guevara, entre otros, ¿no? En el momento más crítico de esa violencia, las autoridades de gobierno solicitaron la ayuda a las Fuerzas Armadas para luchar contra la guerrilla. Habiéndola vencido a la guerrilla hacia más o menos finales de 1972, bajo el pretexto de seguir la lucha contra la sedición, ya encubierta ahora en sindicatos y en gremios estudiantiles, los militares se tomaron atribuciones de gobierno que decantaron en el golpe y posterior régimen dictatorial, ¿no? Entonces, pasando en limpio, la agonía de la democracia fue el resultado de la acción violenta de agentes no partidarios, la guerrilla Tupamara y los militares, ¿sí?, dando contenido a una teoría que fue y todavía sigue siendo muy exitosa, que comúnmente se conoce como la teoría de los dos demonios, ¿no? Y en buen romance, en lo medular, lo que Sanguinetti nos propone en su libro La agonía de la democracia es esta teoría, la teoría de los dos demonios. A ver, esto es una operación intelectual de Sanguinetti, y fundamentalmente es una operación política que los historiadores e historiadoras han debatido, han reflexionado y fundamentalmente han problematizado, ¿sí? Es decir, han puesto esto como un problema y lo han puesto a prueba a ver si esta teoría realmente explica o no explica, condice con la realidad o no condice con la realidad. Y en realidad hay ríos de tinta sobre esto, y esta explicación tiene muchos problemas históricos y de interpretación que quiero comentar, ¿sí?, pero que por un tema de tiempo no lo vamos a poder hacer hoy, sino que va a quedar para la tercera columna.
pero no me quiero ir sin antes tirar algunas como puntitas, las preguntas que anticipen por dónde la investigación historiográfica ha problematizado la teoría de los dos demonios y que vamos a ver en profundidad en la siguiente columna, ¿no? La primera pregunta que puede surgir ¿era tan ideal o modélica esa democracia uruguaya previa a la dictadura? ¿Sí? ¿Realmente éramos la Suiza de América? ¿O esa democracia tenía problemas que estaban bastante opacos, pero que existían? La pregunta que también nos podemos hacer es, ¿era tan democrática la democracia que recuperamos en el 85? Es decir, ¿podríamos decir que a partir del 85 realmente volvimos a ser plenamente democráticos? ¿O era una democracia fallida? Los partidos políticos ¿eran tan opuestos a la violencia o la habían incorporado por acción o por omisión en su repertorio de acción política como un ambiente de posibilidad? Es decir, solamente militares, que por definición tienen el monopolio de la violencia, y los tupamaros como guerrilla, hablaban el lenguaje de la violencia en los 60, 70, o los partidos políticos también hablaban el lenguaje de la violencia. Si la guerrilla tupamara había sido derrotada en el 1972, ¿no? ¿Cómo pudo tener responsabilidad en el golpe y posterior dictadura a partir del 73 y hasta el 85? ¿Quiénes llamaron a los militares, ¿no?, a luchar contra los tupamaros? ¿Todos los partidos o líderes políticos veían con malos ojos una mayor intervención militar en la vida política o realmente veían que los militares tenían que convivir con la democracia? ¿No había olor a golpe de Estado antes de 1973? Es decir, ¿solamente había la posibilidad de golpe de Estado en el 73? ¿O antes hubo otras instancias donde fueron críticas y la posibilidad de un golpe estaba? Y si estuvo, ¿por qué no se dio? ¿No? ¿Por qué no se dio? ¿Qué cosas pasaron? Entonces, el relato de la teoría de los dos demonios es muy simple, ¿no? Simplifica mucho, facilita mucho, y en tiempos en donde a veces las personas queremos explicaciones simples, es fácil de comprar. Los historiadores los historiadores y las historiadoras transitan por otros carriles, problematizan la realidad, se detienen, se hacen preguntas, dudan. Entonces es un poco más lento, es un poco más complejo, las soluciones no aparecen fácilmente, sino que aparecen problemas, y hay personas que no resisten pensar la realidad como un problema. Bueno, para mí está buenísimo poder hacerlo, este trabajo de los historiadores es muy importante, y un poco lo que han reflexionado sobre esta teoría de los dos demonios, que está muy presente hoy en día, es lo que yo quiero hacer en la tercera columna. Si se sintieron cómodos, si no les pareció cara la columna, si no se sintieron estafados o cayeron rendidos por el sueño, en fin, si les gustó esta columna, los quiero invitar a seguirla en la siguiente, que esperemos sea mejor que esta que acabamos de hacer. Jonathan, muy buena la columna. ¿Sí? Trataré yo en particular de que no hagan más de estos contratos chatarras a través de Santas Mañanas, y solucionaremos para el mes que viene lo antes posible estos contratos que hacen contigo. Yo creo que sí. El contrato está firmado, pero por lo menos una columna más tengo, por lo menos para redondear este tema. Es un tema, perdón, hago como antes de ir al tema musical. En este momento ahora hay una polémica donde Sanguinetti es el protagonista de esta polémica. Si pueden mirar en redes sociales, más que nada la polémica está en Twitter y está ahora levantado por algunos medios de prensa, donde Sanguinetti, en este rol de historiador y político, está en una polémica porque se demostró que había adulterado una fuente histórica, ¿no? Una fuente histórica que la produjo él mismo. Él mismo hace un comentario en 1973, le hace una propuesta a Bordaberry luego del golpe de que renuncie, y en un libro de él, donde él mismo toma esa fuente, esa conversación con Bordaberry, aparece una versión distinta, donde él no le pide la renuncia. Y bueno, un grupo de periodistas del programa del Sol, de la radio del Sol de Montevideo, que lo entrevista, lo confronta, Sanguinetti se niega a reconocer, y bueno, ahora aparecieron las fuentes, ¿no? El texto puro y duro, donde se ve cómo Sanguinetti adultera una fuente para, de alguna manera, no pedirle la renuncia, algo que sí hizo. Entonces, el contexto histórico que estamos proponiendo trabajar con estas columnas, que es el contexto previo a la dictadura, es muy complejo y es muy vivencial, ¿no? Para mucha gente es muy cercano todavía en el tiempo, para la historia es muy cercano en el tiempo.
muchos protagonistas están vivos y muchos protagonistas están vivos y están en actividad política, ¿no? Es decir, que son actores políticos que luchan por el poder hoy y que utilizan, como decíamos la clase pasada, la columna pasada, utilizan la historia como una herramienta para posicionarse. Bueno, acá vemos ese rol de Sanguinetti, ¿no? A mitad de camino entre un político y un historiador, donde a veces estas astucias o trampas de modificar el pasado para poder justificarse en el presente, los historiadores y las historiadoras no lo pueden hacer, ¿no? Ahí está el rigor académico que tanto defendemos y que tanto pedimos que estén en los programas liceales y escolares, porque más allá de las interpretaciones, lo que nosotros tenemos que darles a nuestros estudiantes es el rigor académico, la fuente y no adulteración. Después que cada uno crea e interprete lo que quiera, pero por lo menos basarnos en los hechos y no en las interpretaciones, a veces maliciosa, de esos hechos para sacar un rédito político. Así que bueno, esa polémica anda en redes, a quienes les interese un poco, desapasionadamente, porque acá yo no lo estoy pensando con color político, sino en esta reflexión en torno a, bueno, los usos del pasado. Está bueno verlo como un buen ejemplo. Lo podemos aplicar para otros ejemplos que han habido también en la vereda del frente, con algunas interpretaciones sobre algunos roles del pasado que en realidad no coinciden con la fuente. Así que bueno, queda abierta la columna para una tercera edición. Gracias nuevamente por el espacio y creo que teníamos un temita musical para irnos.